Bueno, bienvenido formalmente, muy buenas noches. En un ratito nos vamos a meter lleno en el capítulo central, que tiene que ver con el paro de mañana, la antesala, lo que se viene. Lo vamos a analizar, naturalmente, desde todos los ángulos y con todos los detalles. Pero dos o tres cosas en el arranque. Primero, hoy sin querer o queriendo, Lijo tuvo centralidad a propósito de que está al caer mañana el cierre para el plazo de impugnaciones y presentaciones, respaldos, apoyos y también objeciones a quien el presidente Milei quiere en la Corte. Hoy era el último día. Entonces, ¿por qué tuvo centralidad Lijo? Primero porque estuvo en el CCK, aún CCK, en el aniversario del fin del gueto de Varsovia, donde se conmemora a las víctimas del Holocausto. Estuvo el propio presidente Javier Milei, buena parte del gabinete, como ustedes ven, gente de la DAIA, que hoy respaldó al Lijo explícitamente, y donde Milei dijo en esa locución y pide tomar partido por Israel. Dijo, es una obligación moral en medio de todo lo que pasa en la Franja de Gaza. Consideró que el Holocausto fue la tragedia más grande de la historia de la humanidad y postuló a la Argentina para la presidencia de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. Hasta ahí el título, la noticia. Insisto, allí estaba Ariel Lijo. Casi en simultáneo a que se producía esto, un poco más temprano, en el Senado, Victoria Villarroel recibió un conjunto de senadoras, entre ellas Alejandra Vigo, la esposa de Schiaretti, senadora nacional de la provincia de Córdoba, que pidió, antes de aprobar los pliegos del Lijo y el otro miembro de la Corte que propone el propio Milei, que haya una mujer. Bueno, fue Victoria Villarroel la que hoy, cuando se cerraba el plazo para las impugnaciones o los respaldos al Lijo, recibe a alguien que cuestiona que sean dos hombres los que Milei nomina para la Corte para que el Senado evalúe y finalmente nombre. Yo creo que no pasa inadvertido en ningún caso. Es un claro gesto, otra vez, de Victoria Villarroel, que ya lo había dicho en público por otra parte, de disociación sobre lo que el presidente eventualmente planteó. Por supuesto que esto es muy afín al peronismo, cada vez que está en el poder, que ocupa el centro y crea el anticuerpo y crea también facciones que hacen a la oposición del propio gobierno. No es este el caso, pero está claro que hay algunos matices entre la propia Villarroel y Milei y que una vez más este punto pareció aflorar en el día de hoy. Después, más allá de eso, está el capítulo económico, porque el dato del INDEC de hoy respecto a la construcción y la industria fue realmente muy importante. Yo quiero compartir con ustedes dos o tres placas, después nos vamos a meter con Pablo Fernández Blanco en el detalle del análisis, pero todo esto se da en el contexto donde la Ciudad de Buenos Aires confirma la baja de inflación y mucho tiene que ver probablemente con esto que están viendo acá. Este es el nivel de actividad en la construcción que se derrumbó por pandemia en 2020, pero que tuvo una caída como nunca en esta serie histórica que viene desde el 2012, 12 años, en los primeros 3 meses de este año. Cayó más del 30% y cayó 42% en marzo en términos interanuales, 42%. Es una caída monstruosa, construcción, que además termina cayendo también respecto a febrero. Es decir, la foto no es buena, la película tampoco es mejor. Pero miren lo que es construcción. Obra pública, por supuesto, también obra privada. Costo en dólares a $1.200, $1.300 el metro cuadrado, costo por encima de la media lejos, histórica argentina, más del doble de lo que costaba acá salida de pandemia, fines del 2020, comienzo del 2021. ¿Cuál es el otro dato? Caída del 42, 14,2% respecto a febrero en la serie desestacionalizada. Es una caída a todas luces muy fuerte, con un componente de mano de obra de baja calificación, que es lo que primero y rápidamente incorpora la construcción, que le pega a los sectores más vulnerables y en particular a buena parte del empleo informal en la Argentina. Después viene la industria. La industria también tuvo una baja de 2 dígitos, pero no del 10, del 12, del 21,2%, nivel general. Ahora, muebles y colchones 40%, maquinarias y equipos 37,9%, maquinaria agrícola, a los cuales el gobierno les redujo los aranceles para que se importen desde el exterior, en un contexto donde, fruto de la sequía, además del muy mal año pasado, la industria viene de capa caída, porque el campo no pudo capitalizarse. Productos minerales no metálicos, 35%, industria metálicas básicas, 34% de caída, mucho vinculado a la construcción acá. Vehículos automotores, carrocería, remolque, autopartes, 25,2%, productos textiles, 25%, productos de metal, 24,6%. O sea, caída realmente muy fuerte.
Las menores, sustancias y productos químicos, 4,8%, y refinación de petróleo, 4%. Industria. Primer trimestre, la caída en la industria también en niveles realmente muy impactantes. ¿Qué pasa con la inflación? La contracara. Se vende mucho, se inflan precios, se vende muy poco, se contraen precios. Bueno, Ciudad de Buenos Aires marcó el techo para la inflación nacional que vamos a conocer el martes próximo. 9,8%. Esto es lo que dio el Instituto Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires. Insisto, ¿por qué techo? Porque acá alimentos y bebidas pesan bastante menos que los servicios en términos relativos respecto a la medición del INDEC a nivel nacional. Piensen que a nivel nacional, alimentos y bebidas va a tener un componente un poco mayor. Eso estuvo en torno al 5%, en la ciudad de hecho estuvo en el 5%, con lo cual el gobierno imagina que este número va a ser 7,5, 8, 8,5 a nivel país el martes que viene. Esto es ciudad. Miren el acumulado igualmente. 72,6% en los primeros 4 meses del año. En el año. 72,6%. Miren la interanual. 292,5%. No hay país en el mundo que haya tenido esta inflación. Ninguno. La Argentina sí. Fogonazo, camino a la hiper de diciembre. Y luego descenso, no en shock, descenso, fruto de la recesión, nuevo equilibrio de precios relativos y probablemente alguna política de estabilización que el gobierno está viendo cómo la termina cerrando. Pero yo creo que ahí están los capítulos centrales, más allá de lo que ha pasado efectivamente en la antesala del paro. Y que explican en buena medida también el componente de dónde estamos y qué estamos vivenciando. Lo último que quiero mostrarles es, porque no pasó inadvertido, hoy hubo debates sobre la ley bases en el Senado, en comisión. No se llegó a tratar el pacto fiscal, se va a demorar, no va a haber dictamen mañana, probablemente ocurra la semana que viene o la otra. El senador Blanco aquí a la tarde dijo, yo creo que antes del 30 de mayo no sale la ley. Blanco, que de Tierra del Fuego dijo va a votar favorablemente en general, pero no necesariamente todos los capítulos en particular, y marcó las objeciones en los capítulos puntuales. Pero hoy estuvieron defendiendo el proyecto del gobierno el propio secretario de Empleo, Cordero, Julio Cordero, y también estuvo Chirilo, Rodríguez Chirilo, que es el secretario de Energía. Y hubo un intercambio con Martín Lustó, que marca un poco, solo un apunte, que es que una ley tan grande, que llegó hace 72 horas hábiles al Senado, no puede ser discutida tampoco de manera tan veloz, por la multiplicidad de temas, por los múltiples capítulos. Y pasó esto, que es descriptivo de la premura, el apremio con el que el gobierno quiere discutir una ley que da la impresión, la oposición se la va a dar, pero no en el plazo que el gobierno quiere. Sucedió esto. Mañana uno de los insumos, no importa, agua, energía, el que quieran, uno de los insumos que usa un BPU pasa a ser clave y es escaso, tiene prioridad el BPU por sobre la gente. ¿Sí? Entonces eso no pueden existir con esta ley. Entonces yo no sé si los gobernadores saben que con el RIGI están firmando estas cosas. Yo quería que me confirmaran esto. Ah, bueno, es que el 191 no lo había leído, lo estaba leyendo mientras lo explicaba, ¿no? Por eso no tengo respuesta, pero sí te quiero explicar lo que es la doctrina de la Corte de la no interferencia, es decir, no dictes normas que violen, infrinjan, perjudican, etc. Este régimen, si aún hayas adherido o no hayas adherido. Y no te tenés que ir al CIADI, como alguien me pareció escucharle. A ver, deberá en forma inmediata impedir su aplicación si realmente lo genera. Si no lo genera, lo que está fijando es quién se va a expedir. Perfecto, pero no me diga que no es la Justicia Federal, no me digan que es el CIADI. ¿Eh? Está bien, parece que le está diciendo lo que tiene que hacer, pero... No, pero en caso que proceda. Quizá la redacción no es feliz, de eso estoy de acuerdo. ¿Por qué nos tomamos un minuto para despedirnos a todos? Buenas noches, Débora, Pablo, Paulina, querida Lourdes. Porque en este apremio estamos discutiendo. Es el hombre que tenía que defender el capítulo energético dentro de la ley bases, que dijo que estaba empezando a leer un capítulo o un artículo de ese capítulo energético dentro de la ley base.
las mejores referencias sobre el secretario de Energía. Dicho esto, esto no puede pasar.